Estoy sobre las ruinas de un pequeño pueblo que fue capaz de humillar al Imperio Romano entero. Durante más de 20 años resistieron ataques de ejércitos de hasta 30.000 soldados. Quedaos porque os voy a contar historias de canibalismo, de elefantes de guerra y mucha humillación. Porque vamos a hablar de Numancia. En el siglo II a.C., la República Romana comenzaba a ser una potencia mundial imparable, y desde Tarraco iniciaron la conquista de Hispania, pero no todas las tribus celtíberas que vivían allí se lo pusieron fácil. Segeda se rebeló construyendo una fortaleza, y eso a Roma no le hizo ninguna gracia, así que sus ciudadanos fueron perseguidos, llegando a refugiarse en la ciudad de Numancia, que entonces tendría unos 1500 habitantes. Los romanos llamaron a sus puertas: ¡saquen a esos traidores que hemos visto allí refugiarse! Y en ese momento podían haberlos entregado y fin de la historia, pero no. Los numantinos decidieron proteger a sus compañeros, y esto desencadenó un enfrentamiento épico contra una de las mayores potencias militares de la historia. Liderados por Fulvio Nobilior, Roma atacó Numancia con más de 30.000 soldados y 10 elefantes de guerra traídos de África. Imagínate ese numantino ahí hace 2 milenios que nunca ha salido de su pueblo y se encuentra con elefantes. Debió parecerle algo diabólico. Pues su reacción lógica fue lanzarles piedras y funcionó. Los animales asustados pisotearon a muchos romanos que terminaron perdiendo la batalla y a más de 6.000 hombres. Y así, durante 20 años de paz y guerra, los numantinos resistieron a Roma. Para que os hagáis una idea de la escala, es como si a Estados Unidos le diera por invadir Andorra. Muchos cónsules romanos lo intentaron, como Cayo Stilio Mancino, cuyo fracaso fue tan humillante que 20.000 de sus soldados fueron rodeados por los numantinos y estos, en vez de masacrarlos, les desnudaron y les perdonaron la vida. La historia se pone intensa cuando el famoso destructor de Cartago, Publio Cornelio Escipión Emiliano, llegó a Numancia con más de 40.000 mercenarios, romanos y celtíberos, y 20 elefantes. Puso a todos sus soldados en forma y echó a prostitutas y adivinas de los campamentos, porque el lugar se había convertido en un auténtico cachondeo. Ordenó construir una muralla alrededor de Numancia con un foso de 9 kilómetros, 7 campamentos, catapultas y hasta 300 torres de vigilancia, para impedir que los numantinos pudieran salir ni conseguir alimento. Hasta pusieron cadenas con púas en los ríos. Unos pocos numantinos salieron a pedir ayuda, pero solo uno consiguió traspasar esa muralla. Dicen que fue un jinete, aunque es raro que con el hambre que estaban pasando, un caballo siguiera vivo y no lo hubieran convertido ya en hamburguesas. Por desgracia, ningún pueblo quiso oponerse a los romanos excepto los jóvenes valientes de Lutia. Sin embargo, los mayores de este pueblo, que temían a Roma, se chivaron y los romanos cortaron la mano derecha a 400 hombres jóvenes lutianos, para impedir así que pudieran luchar. Y eso, claro, les desmotivó. Así que los numantinos, solos y abandonados, tras 15 meses de asedio y teniendo que recurrir al canibalismo, comiéndose los cadáveres de sus propios familiares para poder sobrevivir, prefirieron quitarse la vida antes de que lo hicieran los romanos. Los hombres asesinaron a sus mujeres y a hijos para después quemar el pueblo y finalmente quitarse su propia vida. Cuando los romanos entraron a Numancia, solo encontraron ruinas, fuego y unos pocos supervivientes que luego exhibieron como triunfo en Roma, para después ser vendidos como esclavos. Aunque Roma lo vio como una victoria, no le concedió honores a Escipión, desde entonces llamado el Numantino, porque su filosofía es que Roma gana batallas, pero no hace masacres. Interesante, ¿verdad? Un dato curioso es que las campañas militares empezaban a principios de año, que por aquel entonces era el 15 de marzo, lo que se llamaba los idus de marzo. Entonces, cuando los romanos querían llegar a Hispania, ya se les había echado el verano encima y el invierno es mala época para guerrear. Entonces comenzó a ser las calendas de enero, es decir, el 1 de enero como tenemos ahora mismo, y hasta hoy conservamos cosas de aquella época. Por ejemplo, si os fijáis, septiembre es mes 7, octubre es mes 8, a pesar de que nuestro calendario ahora es el mes 9, el mes 10, diciembre es el mes 12, pero antes era diciembre de 10, y esto viene de los idus de marzo, que se cambió precisamente por estas campañas militares romanas en Hispania.
Las cifras que hemos comentado en este vídeo pueden depender de dónde las veas o de qué historiador lo haya escrito, porque la mayoría de anécdotas que nos llegan a día de hoy de Numancia vienen por escrituras de historiadores romanos, que pudieron haber escrito en base a sus intereses. Por ejemplo, ellos decían que la población de Numancia era superior, pero si analizamos el sitio arqueológico se ve que no podían caber más de 1500 personas. Este sitio se puede visitar a día de hoy. Las imágenes que estáis viendo fueron en mi última visita a la zona. Podéis ver las ruinas, podéis ver la localización en la que se encuentra y es una visita muy bonita y ahí os podéis poner en situación de cómo fue esta defensa. Después de ser conquistada, Numancia pasó a ser una ciudad romana hasta la época visigoda y bueno, esto de la conquista de Hispania fue uno de los muchos motivos que desgastó a la República Romana y acabó en su declive. A día de hoy aún quedan muchos vestigios de la defensa de Numancia. Por ejemplo, el equipo de fútbol de Soria se llama Numancia, o la defensa en el fútbol también, cuando un equipo defiende muy bien, dicen que es una defensa numantina. Bueno, ¿qué os ha parecido este vídeo? ¿Habéis aprendido algo nuevo? Espero que sí, es un formato de vídeo nuevo para mí, yo nunca había hecho esto de meter animaciones y demás para explicarlo, así que dejadme ahí abajo en los comentarios qué os parece y si os ha gustado el vídeo, compartirlo, me hará mucha ilusión que este vídeo le pueda llegar a más gente, así que os mando un fuertísimo abrazo, nos vemos pronto, chao.